Bueno, pues el próximo jueves 7 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral arranca el proceso electoral federal 2023-2024, en el que, bueno, pues estarán en juego, imagínese usted, más de 20,000 cargos, y que, bueno, de los más importantes, pues destaca justamente la presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión, pero también, pues lo que mencionábamos antes de la pausa, estarán en juego nueve gubernaturas, pues a lo largo y ancho de este país. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo también a toda tu audiencia. Doctora, bueno, pues a dos días de este arranque de lo que, bueno, pues muchos analistas han considerado como el proceso o uno de los procesos electorales más importantes en la historia de este país. Sí, justamente la ley dice que el proceso electoral debe iniciar la primera semana de septiembre. Tomamos la decisión, mis colegas y yo, de comenzarlo justamente este jueves. A las 9 de la mañana tendremos la ceremonia cívica y, bueno, después la firma de un convenio con todas las autoridades electorales que vienen, porque como somos cabeza del Sistema Nacional Electoral, pues hay muchas etapas que tenemos que coordinar con los organismos públicos electorales y después comenzaremos la sesión solemne del Consejo General para dar ya inicio al proceso electoral 2023-2024, que como señalas, pues será el más grande de la historia de nuestro país, porque bueno, es la primera vez que hay elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, es la primera vez. Además, pues que tenemos muchas cosas nuevas. Por ejemplo, habrá voto en prisión preventiva en todo el país con efectos vinculatorios. También habrá voto anticipado para personas que no puedan salir de sus hogares, que están en estado de postración, también con efectos vinculantes. Habrá voto en el extranjero en las 3 modalidades: postal, electrónico y también en centros de votación fuera del país, en nuestros consulados. 20 en Estados Unidos, 1 en Canadá y 2 en Europa, pero también porque, bueno, se eligen más de 20,000 cargos de elección popular en todo el país. Decías bien la presidencia, pero se renueva todo el Congreso de la Unión, es decir, 628 curules, pero 31 congresos locales también, 9 gubernaturas, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y habrá varias presidencias municipales que también se eligen, alcaldías en la Ciudad de México. Es un ejercicio y una elección muy importante. Habrá aproximadamente entre 8 y 9 millones de votantes más que en 2018, que es, digamos, la más parecida, porque es en la que también pues hubo elección por presidencia de la República. Nosotros tendremos trámites, por ejemplo, en credenciales de elector de alrededor de 14 millones de credenciales que imprimiremos, algunas porque pierden vigencias, otras porque pues se actualizan los datos, por ejemplo, del domicilio, y pues estamos trabajando, ya firmamos hace poco un convenio con Talleres Gráficos de la Nación para pues que los precios de las boletas ya estén fijos y que los organismos públicos locales que quieran acogerse a este convenio también lo puedan hacer. Tendremos que imprimir más de 310 millones de boletas en todo el país para esta elección, solamente a nivel federal, solamente para las elecciones de presidencia, de diputaciones y de senadurías, y pues es un reto mayúsculo el que estaremos enfrentando, que pasa por una primera aduana, que es justamente la aprobación del presupuesto, que como instituto ya aprobamos en el mes de agosto, el 18 de agosto aprobamos este presupuesto, y que pues será entregado a la Cámara de Diputadas y Diputados por el Ejecutivo el próximo 8 de septiembre para que comience a ser analizado. Y bueno, nosotros tenemos comunicación ya con la propia Cámara para poder acudir a explicar pues cada peso y cada centavo que conforma ese presupuesto, y que tengan la claridad y la transparencia de qué se está presupuestando, cómo se está presupuestando y justamente para qué es, a qué se va a aplicar cada uno de los recursos que estamos solicitando. Son más de 23,000, casi 24,000 millones de pesos, doctora,
lo que pues aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como presupuesto, o que van a solicitar como presupuesto para 2024. Sí, el monto son exacto, bueno, 23,000, un poco más, 1,000,000,000, y un presupuesto precautorio de casi 4,000, que tiene que ver con pues la posibilidad de que haya una consulta popular. Hoy no sabemos si puede haber consulta popular porque pues la Constitución y la ley establecen plazos distintos, pero la propia Corte nos dijo que tenemos que presupuestarlo de forma precautoria, y también para elecciones extraordinarias, que un dato importante es que desde 2014, que cambió pues todo este marco normativo electoral ahora, pues, ha habido elecciones extraordinarias en todos los años, salvo en el 2020 a causa del COVID, que recuerdas que se retrasaron las elecciones de Coahuila y del Estado de México, perdón, de Coahuila y de Hidalgo, y fue el único año en que no hubo elecciones extraordinarias, que esas obviamente no dependen de nosotros, dependen del trámite jurisdiccional, y si en esa instancia se determina que tienen que anularse alguna elección y volverse a hacer, o hubo dos casos desafortunadamente por fallecimientos, tanto en senadurías en Nayarit y en Tamaulipas, que se organizaron también estas elecciones extraordinarias. Creemos, es un presupuesto que es 11.05% mayor al de 2018, con muchos más votantes, con muchos más credenciales que producir, con muchas más obligaciones derivadas de distintas reformas legales, si bien no propiamente electorales, sí a otros cuerpos normativos, por ejemplo, al de violencia política en razón de género, que obliga a todas las autoridades, pero principalmente a las autoridades electorales, a combatir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, a esta nueva modalidad de voto presencial electrónico en el extranjero, y a otras modalidades que hemos ido implementando también por acatamiento a sentencias del tribunal, como el voto en prisión preventiva, el voto anticipado. Es decir, que es una elección que guarda relación con la de 2018, pero que en números es mucho más importante, mucho más grande que la elección de 2018. Doctora Humphrey, toca un tema interesante, que es el voto de personas en prisión preventiva. ¿Esto cómo se va a dar? ¿A través de boletas físicas, o será a través de urnas electrónicas? La verdad es que se han hecho ya tres pruebas piloto que hemos hecho en las elecciones de 2021, 22 y 23. Todas se han hecho con boletas impresas, pero sin embargo en el Estado de México tuvieron la sensibilidad de dejar que la autoridad pudiera introducir urnas electrónicas. La verdad es que la autoridad electoral fue la que decidió no utilizar estas urnas electrónicas, decisión que por supuesto no acompañé, porque obviamente es un ejercicio mucho más económico, más rápido, ya están las urnas operando, etcétera, pero pues ahora será en todo el país. Entonces tenemos tanto las autoridades a nivel nacional, el INE, que hacer este esfuerzo de coordinación y colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a nivel nacional, y las entidades federativas ya están haciendo lo propio, justamente para ver las condiciones de cada centro penitenciario, cada centro de reclusión, y que podamos garantizar el voto. Yo, por ejemplo, creo que tenemos que también credencializar a estas personas, porque desafortunadamente por las condiciones de justicia en nuestro país, muchas llevan más de 10 años, no tienen credenciales vigentes, o hay algunas que ni siquiera han tenido credenciales, y hay mucha gente que ni siquiera es mexicana. Entonces nos serviría también para depurar este padrón, saber claramente cuál es la población mayor de 18 años que pudiera votar en estos centros de reclusión, y si credencializamos en el extranjero, pues ¿por qué no vamos a poder credencializar en el país y en estos centros de reclusión para garantizarle su derecho humano al voto? Justamente el tema de la credencialización, consejera Carla Humphrey, tienen en el INE datos de cuántas credenciales de elector tendrán que renovarse, pero también, bueno, nos mencionaba más o menos que eran unos 14.3 millones, ¿no?, de credenciales, pero de cuántas se producirán por primera vez de nuevos o de jóvenes que van a votar por primera vez en este proceso electoral del 2024?
Ese dato como tal no lo tengo ahora, pero por ejemplo sí tenemos la diferencia de que en 2018 el padrón era de 90, un poco menos, 90 millones de personas, ahorita alcanzaremos los 98 millones de personas, entonces esto claramente, buena parte de estos son personas que están cumpliendo 18 años y estamos pensando en que digamos, se entregarán 14.5 más o menos millones de credenciales para votar tanto en México como en el extranjero. No todas son primeras credenciales, también hay credenciales por reposición, por actualización de alguno de los de la información de la propia credencial del lector. Recordemos que ahora tenemos credenciales no binarias, credenciales también transgénero, entonces muchas de estas también pueden ser porque cambia alguna de la información de las credenciales, pero sí estamos calculando, esto viene en el presupuesto, más de 14 millones de Sí. credenciales de elector nuevas que se imprimirán para el próximo proceso electoral, con un dato también muy relevante. Doctora, perdón que la interrumpa, tengo que hacer una pausa porque si no nos corta la guía. En México estamos platicando en la línea telefónica con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pues antes de la pausa, consejera, nos estaba comentando sobre pues que para el proceso electoral 2024 pues se prevé o se tiene una lista nominal, un padrón electoral aproximado de 98 millones de mexicanos con derecho a votar, y también sobre pues esta emisión o producción de credenciales de elector que bueno están estimando un poco más de 14 millones de credenciales. Dicen no todas son nuevas, no todas son de primera vez, ahí se incluyen las que se van a renovar, las que tienen que cambiar algunos datos, porque dicen con estas nuevas modalidades de registro, de que ya se incluye, por ejemplo, a las personas no binarias, a las transgénero y también a las de primera vez, bueno, pues se suman estos prácticamente 14 millones de credenciales que se van a producir, doctora Humphrey. Sí, tenemos ese cálculo a nivel presupuestal justamente para solicitar los recursos de que imprimiremos o se entregarán 14, un poco más, para 14.5 millones de credenciales, algunas, como comentaba, con cambios de domicilio. Estaremos trabajando también de la mano con muchas empresas justamente para que los trabajadores que no viven en sus domicilios, pero que cambiaron justamente el domicilio por el lugar de trabajo, puedan acudir a votar si tienen actualizado su domicilio, porque recordemos que también instalamos casillas especiales, pero en estas solamente hay 1,000 boletas. Luego hay muchos reclamos ciudadanos porque las boletas pueden acabarse en poco tiempo y es que las boletas especiales, las casillas especiales solamente son para personas que están en tránsito y que no están en su sección electoral. Por tanto, también un tema de actualizar la credencial para votar en el domicilio en el que se esté viviendo en ese momento es importante para poder ejercer los derechos políticos y electorales. Por ejemplo, en el caso de las personas en reclusión, la propia sala superior ya ha determinado que votarán en el estado, digamos, en el que están recluidos. No importa si una persona, por ejemplo, es de Coahuila y está recluida en Tamaulipas, votará por los cargos que le toca votar en Tamaulipas y no por los de Coahuila. Entonces, esto nos va dando determinadas luces de hacia dónde vamos y cómo proteger el efectivo ejercicio de los derechos políticos y electorales en el país. Entonces, pues las novedades son muchas, por ejemplo, a nivel de voto en el extranjero, tomamos ya la determinación de generar es un voto electrónico presencial, de tener 1,000 boletas adicionales para las personas que estén en tránsito o que, aunque no se hayan registrado para votar, tengan una credencial vigente para que puedan acudir a votar a estas sedes consulares que se habilitarán para que puedan votar en el extranjero, como señalé, 20 en Estados Unidos, una en Canadá y 2 en Europa, una en París y una en Madrid, para que se pueda emitir esta votación. Entonces, bueno, tenemos retos importantes, combatir la violencia política en razón de género es uno de ellos. En el presupuesto justamente aprobamos la conformación de una unidad integral para atender a las mujeres de primer contacto, darles asesoría y acompañarlas durante todo el proceso de denuncia, porque pues después
la violencia política es el primer factor que impide que las mujeres quieran participar en elecciones y esto además en una elección con más de 20,000 cargos donde por principio constitucional la mitad al menos tienen que ser postuladas mujeres en estos cargos, las autoridades electorales pues tenemos que tener todos los elementos indispensables para combatir y para garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres en el próximo proceso electoral. Doctora Humphrey, están planteando también pues la posibilidad de que se lleve a cabo uno de los debates a la presidencia de la República el próximo año en la sede nacional del Instituto Nacional Electoral. Sería pues la primera vez que se pudiera realizar un debate en la sede del INE. Sí, justamente platicando con mis colegas por ahí del mes de mayo, dijimos que porque sería una buena idea hacer un debate en el instituto, tenemos un estudio de televisión, digo, no es obviamente un estudio de televisión como los que tienen las televisoras y tan profesionales, pero creemos que también será un buen mensaje tener un debate que nunca se ha tenido en las propias instalaciones del INE. Finalmente los partidos políticos son parte del Instituto Nacional Electoral, forman parte del Consejo General, tienen oficinas en el Instituto Nacional Electoral y creemos que es una muy buena idea y un muy buen mensaje que al menos uno de los 3 debates que están contemplados pudiera hacerse en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Perfecto, doctora. Pues algún mensaje final para el auditorio. Pues decir que como señalabas y como iniciaste esta transmisión, estamos a 2 días de que inicie el proceso electoral. A partir de ese momento, todos los días y horas son hábiles, podremos tener sesiones y podrá haber actuaciones de partidos en todos los días. Por supuesto, marcados o enmarcados en los plazos que señala la ley y en distintos plazos que ya hemos acordado en Consejo General. Por ejemplo, para estos procesos políticos internos ahora de los partidos políticos, para precampañas, para campañas, para registro de candidaturas, las vedas electorales, pero que creo que algo esencial es la participación ciudadana como funcionarios de mesa, pero también para informarnos quiénes son las y los candidatos a los cargos de elección popular y ejerzamos nuestro voto de manera informada y razonada. Creo que ese es el principal mensaje que tenemos que tener todas las y los mexicanos. Esto es nuestro país y tenemos que informarnos para saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar respecto del rumbo que queremos para nuestro país. Rápidamente, consejera, llega un mensaje de aquí de la Ciudad de México en relación pues a los debates que llevan a cabo los candidatos y que bueno, están planteando ustedes que se realice uno el próximo año en la sede nacional del INE. Dicen que ojalá permitan, o más bien, que ojalá se cambie el formato para que sea mucho, mucho más interesante. Estoy absolutamente de acuerdo con ese comentario. Nosotros creemos y queremos hacer debates más ágiles. Sin embargo, desafortunadamente, pues aquí acuden representantes de las propias candidatas y candidatos y tenemos que armar por consenso qué temas se van a tocar, en qué plazos, cuáles son los tiempos, cuál sería el formato. Y es algo que nosotros haremos el esfuerzo. Yo estaré en la comisión de debates y haremos este esfuerzo por hacer debates más ágiles. Sin embargo, pues es normal que nadie quiera arriesgar a su candidato o a su candidata y por tanto, pues que se hagan más rígidos los formatos de los debates, pero estoy muy de acuerdo con este comentario de que necesitamos debates más ágiles y que informen más adecuadamente a la ciudadanía, pues de los temas que cada candidato y cada candidato están planteando de cara a conformar un gobierno. Perfecto, doctora, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan buen martes. Gracias. Igualmente la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional